Kiki. Bueno, les decía entonces, habíamos quedado en el espacio concebido, ¿no es cierto? O sea, dijimos espacio vivido, el valorativo, ese cargadísimo de símbolos y de emociones y de sentimientos, el espacio percibido, que es el espacio geográfico, y el espacio, ¿qué es el espacio concebido? El espacio concebido es aquel que está atravesado por el poder, es aquel que diseñan, ¿verdad? Y en el cual nosotros muchas veces no tenemos mucho para decir, porque a veces nos involucran en ese espacio concebido que diseñan, ¿verdad?, para nosotros, y que no siempre nos permiten influir en ese espacio. Entonces, acá tenemos otro elemento a tomar en cuenta en este contexto. Dijimos contexto, dijimos espacio y tiempo, dijimos sujetos sociales, y estamos hablando de poder. Es muy importante ver cómo se diseña el espacio y cómo se entiende la historicidad, cómo se entienden la vida de estos seres humanos, de estas experiencias y vivencias que muchas veces están atravesadas por esa dinámica del poder, una dinámica que la mayor parte de las veces construye las asimetrías que queremos de alguna manera dejar atrás y que tanto nos cuestan, ¿sí? Por eso cuando hablamos de género estamos hablando de poder. Por eso cuando hablamos del trabajo estamos hablando del poder. Por eso cuando hablamos de cómo una sociedad se establece políticamente, estamos hablando del poder. Cuando hablamos del Estado, cuando hablamos de la sociedad, cuando hablamos de esa trama de significados. Entonces, si nosotros queremos analizar esa problemática en ese contexto y con esos sujetos sociales, necesitamos ver cuáles son las dimensiones que interfieren, ¿sí?, que se intersectan. La política, la sociedad, la economía, la cultura, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con el Estado y los ciudadanos? ¿Cómo se construye? Nosotros vamos a tener, lo hicimos el año pasado, hablamos de los estados el año pasado, vimos cómo se conformaban, cómo ese Estado tiene que ver, siempre tiene que ver con la sociedad. El Estado es también lo que la sociedad civil construye. Entonces, esa política, esa dimensión política, esa multicausalidad, tiene que ver con un abordaje que nosotros vamos a analizar muy profundamente, porque vamos a ver las independencias, nada menos, vamos a ver la construcción del Estado Nacional Argentino, vamos a ver todo el proceso revolucionario, y entonces vamos a ver cómo se construye desde la política, desde la sociedad, cómo se entienden esas asimetrías, cómo podemos abordar el género en la historia, no solamente como una historia de las mujeres, sino a través de la perspectiva de género, que tiene que ver con un abordaje en relación, ¿sí?, en relaciones sociales entre los sexos, pero también en representaciones culturales. Vamos a hacer un abordaje de ese nivel. Vamos a hacer un abordaje de la economía, de cómo se construyen modos de producción, de qué es lo que ocurre, qué es esa centralidad, esa periferia, cómo se van diagramando esos espacios también con esta estructura económica. Cómo unas zonas pasan de ser marginales a ser centrales y viceversa, ¿sí? Y cómo se va construyendo esta imagen de la Argentina que tenemos hoy. Y finalmente, entonces lo dejé para el final, la cultura.
la cultura. Y nosotros, para la cultura, y vuelvo a nombrar, ya vi que pusieron allí abordaje muy bien, la construcción del otro, ¿no es cierto? Ese texto también que yo les escribí, que es muy importante, sobre todo para los chicos que no lo conocieron. La definición o el concepto de cultura de Clifford Geertz, que fue un autor que estudiamos mucho el año pasado, que dice que la cultura, es decir, hay muchas definiciones, muchos conceptos de cultura. Hay un concepto de Raymond Williams que es muy interesante y que habla de esa forma muy anterior de ese, digamos, de ese concepto que tiene que ver con una atención de algo, ese sustantivo que atiende, ¿no es cierto?, que cultiva, pero que atiende al otro, ¿no? Entonces, esta cultura, como la ve Clifford Geertz, tiene que ver con esa trama de significados, ¿sí? Acá tan importante es este concepto en esta construcción del otro, porque la conquista cambió voluntariamente, cambió por imposición esa trama de significados al cambiar la lengua, nada menos, ¿no? La manera de expresarnos. Entonces, Profe, sí, ¿a eso no se le llama etnocidio? a eso se le llama etnocidio, exactamente, porque yo dejo vivo a la persona, le mantengo la vida, le perdono la vida, pero le arrebato su trama de significados y se la reemplazo por la mía. Entonces, indudablemente ahí hay un etnocidio, claramente hay un etnocidio. Y una Entonces, colonización. y una colonización. Muy bien, Fabio. Vamos aproximándonos a donde queremos ir. Entonces, esa trama de significados hace que el ser humano interprete, miren qué palabra, interprete su experiencia y su existencia y actúe, ¿verdad? Vaya construyendo esa estructura social. Entonces, cuando nosotros analicemos esa trama de significados, vamos a ver cómo se construyeron esas representaciones y cómo esas representaciones han sido, de alguna manera, útiles para consolidar, para cristalizar asimetrías. Y ahí vamos a este concepto que vos llegaste antes, Fabio, muy bien, que es el de la colonización. La colonización es un choque entre dos culturas en el cual una de ellas trae el deseo expreso de imponerse sobre la otra. Y al imponerse sobre la otra, de alguna manera construye una trama de significados nuevos, pero a partir de una asimetría, de una situación de superioridad. Y al construir esa situación de superioridad, inferioridad, esa cultura que ha sido de alguna manera sometida por la cultura que llega y cree que es superior y que se impone sistemáticamente en una conquista, ¿sí? Naturaliza, legitima esa inferioridad. Por eso hablamos de esclavitud, por eso hablamos de lo que después fue la construcción del racismo, por eso hablamos de las asimetrías de género, porque allí, además de una relación en la cual claramente hay un estatus jurídico, porque es una sociedad de castas, y eso es la casta. La casta divide una sociedad por nacimiento, porque es una palabra que se utiliza con otro significado en la actualidad. La casta tiene que ver con la estratificación de una sociedad. No se puede pasar de un lugar al otro. Como pasó en la Edad Media. Claro, exactamente. Exactamente. España llega con la sociedad medieval. España llega a la conquista y colonización a caballo entre la Edad Media y la Edad Moderna.
Entonces, esas características de la construcción de la sociedad y de la división por estatus y de la estratificación tiene que ver con ese substrato medieval, ¿sí? Entonces, no solo se va a ver claramente en esa estratificación social que identifica cada uno de los estatus, ¿sí? El blanco peninsular, el blanco criollo, el mestizo, el mulato, el negro, el indio, ¿sí? Como estratos que de alguna manera no fueron totalmente inamovibles porque hubo un mestizaje, un blanqueamiento, esto ya lo vamos a ir analizando, pero eso no quiere decir que esta sociedad haya sido marcada por una profunda desigualdad jurídica, estaba legislado de esa forma. ¿Y por qué decimos el género? Porque los indios y las mujeres, curiosamente, estaban en el mismo estatus. Tenían que ser tutelados, ¿sí? Tenían que ser cuidados por alguien, tenían que estar digamos, al cuidado, al tutelaje de otra persona superior. Entonces, estas asimetrías que claramente se experimentan desde la sociedad y también desde la economía, porque ya lo vamos a ver con el tema de la mitad, ¿sí? Además de experimentarse socialmente, se legitiman desde la trama de significados en la cultura a través de lo que fue la imposición de la evangelización, que contribuye a esta legitimación. Porque más allá de algunos sacerdotes que de alguna manera denuncian el trato de los indios y los pongan en evidencia y demás, como fue de las casas, ¿sí? Esto no quiere decir que se legitima quién es el negro. ¿Quién es el negro? Una herramienta de trabajo. Y si lo voy a buscar en los documentos, lo voy a buscar en los libros de herramientas. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el indio? Un menor de edad, junto con la mujer. Eso está legitimado. Por eso el texto de Quijano es tan importante para entender esta naturalización de estos conceptos y cómo esta naturalización no termina en ese momento. Esa naturalización, de alguna manera, queda también marcada, ¿no es cierto? Queda marcada en la trama de significados. Por eso es tan importante este abordaje. Y esto es la complejidad. Esto es claramente la complejidad. ¿Está claro, chicos, hasta acá lo que estamos diciendo? Sí, profe. Bueno. Sí, muy claro. Muy bien. Vamos a detenernos un minutito, entonces, para ir cerrando la clase, pero bueno, con esto quedaría incorporado el abordaje, ¿sí? El abordaje, digamos, formal de la materia, el abordaje de la trialéctica y el abordaje de la historia para llevar adelante la problemática de la conquista. ¿Sí?